Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. En este video voy a explicar lo que es la distribución normal de datos, un tema muy importante dentro de estadística, debido a que se utiliza en otras áreas como en investigación, ingeniería, administración de empresas, etc. Primero comenzaré explicando este histograma y para tener una referencia de lo que hice, vamos a revisar la información que está en Stanford Children's Health, donde nos muestran los pesos de hombres y mujeres en kilogramos en una edad de 18 años. Son los datos que tomé de referencia. Las mujeres de 18 años pesan entre 45 y 80 kilogramos y los hombres pesan de 52 a 91 kilogramos. Vamos a comenzar con el caso de las mujeres. En un caso hipotético de 100 mujeres, tendríamos pocas mujeres que pesen en los rangos más bajos. Aquí muestro rangos de 5 en 5, desde 40 kilogramos hasta 100 kilogramos. Entonces tenemos pocas mujeres, por ejemplo 2 mujeres que pesan de 40 a 45, 5 mujeres de 45 a 50, y van aumentando los datos hasta llegar a un intervalo donde está la mayor cantidad de la población de mujeres que pesa. Por ejemplo aquí de 60 a 65 serían 25 mujeres. Posteriormente, conforme avanzamos en los rangos, van disminuyendo los datos hasta llegar a una mujer que pesa de 80 a 85. Obviamente puede haber más personas en estos rangos. Puede suceder en una situación real, no hay problema, estoy poniendo un caso hipotético. Si se dan cuenta, tenemos este comportamiento de menos a más, y aproximadamente a la mitad tenemos la mayor cantidad de datos y posteriormente van disminuyendo. Este comportamiento no solo se ve en estos ejemplos de pesos que voy a ver en este video, sino también en otras situaciones de la empresa o de la vida diaria. Este es el caso para las mujeres. Lo que voy a hacer es colocar una campana. Esta forma de campana se llama campana de Gauss o distribución normal de datos. Es una campana aproximada, debido a que tengo unos datos inventados, pero muy cercanos a la realidad. Observamos este comportamiento, por eso se llama campana de Gauss o distribución normal de datos. La mitad de la campana va a estar posicionada en el intervalo de 60 a 65 kilogramos. Eso quiere decir que la media o el promedio de los datos será 62.5 kilogramos. Recordemos que en la parte inferior el eje horizontal es una recta numérica. Por ejemplo, aquí tenemos en donde inicia la barra, tenemos 60 kilogramos y vamos avanzando 61, 62, 63, 64 y 65 en el límite de la barra. Por lo tanto, si la mitad de la campana cae exactamente a la mitad del intervalo, el promedio o media de las mujeres en kilogramos serán 62.5. Voy a dejar la campana de mujeres para observar qué pasa con el ejemplo de los hombres. Voy a comenzar en el rango de 45 a 50 y vamos a tener pocos hombres en los primeros intervalos. Posteriormente van a ir disminuyendo. Vamos a pensar que en el rango de 70 a 75 tenemos 20 hombres y después van disminuyendo hasta llegar al rango de 95 a 100, posiblemente tengamos 2 hombres. Observemos que el comportamiento es similar al de las mujeres y tenemos también una campana de Gauss o una distribución normal de datos. Hay medidas que nos van a indicar que efectivamente tenemos normalidad en los datos o una distribución normal. En este caso solo explico de dónde se origina esta distribución de datos. Vamos a observar también que la mitad de esta campana cae en el intervalo de 70 a 75, que sería un promedio de
72.5 kilogramos para los hombres. La media me indica esa posición en la recta que tenemos en el eje horizontal, y podemos observar que las mujeres en promedio son más ligeras o son menos pesadas que los hombres en kilogramos. Otra cosa que podemos observar es la amplitud de esta campana. Es más amplia la campana de los hombres que la campana de las mujeres. Eso es porque la campana de los hombres abarca más intervalos. Otra medida de estadística es la desviación estándar. La desviación estándar se calcula mediante fórmulas para datos agrupados y datos no agrupados, también con calculadora científica, con Excel o con alguna aplicación afín, una aplicación relacionada a la estadística. Por lo tanto, a mayor desviación estándar, será mayor amplitud de la campana. También tiene otro significado la desviación estándar. Vamos a pensar que la desviación estándar aproximadamente para este caso es 7 kilogramos. ¿Sí? Vamos a ver que a una desviación estándar, a la derecha y a la izquierda, tendremos el 68% de todos los datos. Mencioné que tendríamos aproximadamente una desviación estándar de 7 kilogramos. Por lo tanto, de la mitad de la campana hacia la derecha, que son 7 kilogramos, y de la mitad de la campana hacia la izquierda, tendremos 7 kilogramos. Aquí dice 1 porque es el valor de una desviación estándar. Voy a quitar estas campanas y vamos a poner la campana con el porcentaje. Y le vamos a poner transparencia. Para visualizar las barras donde caen o donde está posicionado ese porcentaje. ¿Okay? Vamos a observar que a una desviación estándar, que serían aproximadamente 7 kilogramos, vamos a tener el 68%. Si se dan cuenta, cae en donde está el límite de la barra de 18, que sería el 80. Vamos a ver que tenemos la barra y el límite de esa barra es 80 kilogramos. Y del lado izquierdo, esa desviación estándar cae en la barra de 15, que es 65 kilogramos. De una desviación estándar a una desviación estándar respecto a la mitad, vamos a tener el 68%. Es decir, el 68% de los varones, de 18 años pesa entre 65 y 80 kilogramos. Estoy manipulando las campanas o las gráficas para que podamos entender lo que es una distribución normal. En la práctica debemos respetar el valor que tenemos como desviación estándar para la forma de esa campana. Entonces observamos que del intervalo de 65 a 80, teóricamente tendremos el 68% de los datos. Ahora vamos a ver qué pasa con dos desviaciones estándar. Si se dan cuenta, aquí tenemos una desviación estándar y aquí tenemos una desviación estándar, dos desviaciones estándar. A la derecha, una desviación estándar. A la izquierda, dos desviaciones estándar a la izquierda. Ok, y vamos a sobreponer esta gráfica para observar el porcentaje, obviamente en los intervalos que se detecten. Vamos a ver un poco más amplia. Ahí está. Observen que en la campana tenemos una desviación estándar que caía exactamente en el límite de la barra de 18 y una desviación estándar a la izquierda que cae aproximadamente en la barra de 15, que sería al inicio de esa barra. Ahora, si yo tengo dos desviaciones estándar, es decir, 7 y 7, serían, caería el valor o el límite de estas dos desviaciones en 87.5. Esto, nuevamente explico, es
un caso hipotético que nos dé 7 kilogramos en desviación estándar. Esto es para comprender esos porcentajes. Entonces observemos que ya con esta nota que estoy colocando aquí, el 95% de los varones de 18 años pesa entre 57.5 y 87.5 kilogramos. ¿Okay? Obviamente estos valores, estos intervalos, nos los va a dar la desviación estándar que se calcule. Voy a utilizar ahora la de 3 desviaciones estándar. Vamos a observar hasta dónde abarcan los datos. Ok, más o menos ya la puse, la coloqué a la mitad, como ya lo habíamos hecho al inicio. La mitad de la campana está en el intervalo de 70 a 75 y vamos a observar que el límite está en la barra de 2, que sería el 50, y donde termina 3 desviaciones estándar estaría en la barra de 4, en el límite superior, que sería 95 kilogramos. Eso quiere decir que el 99.7% de los varones de 18 años pesa entre 50 hasta 95. Esos porcentajes se obtienen mediante la función de densidad normal estándar. Es decir, que para todos los casos tendremos 99.7% para 3 desviaciones estándar, 95% para 2 desviaciones estándar y 68% para una desviación estándar, tomando en cuenta el centro, a la izquierda y a la derecha. Podremos observar que no todas los histogramas o las gráficas nos van a dar un histograma simétrico. Vemos el histograma A que dice moderadamente sesgado a la izquierda. El sesgo significa que están más aplastadas las barras. Cuando tengo un histograma sesgado a la izquierda es porque tengo un coeficiente de asimetría negativo. En el histograma B podemos observar que tenemos un sesgo moderado a la derecha. El sesgo es o donde están las barras aplastadas del lado derecho, y tenemos un coeficiente de asimetría positivo. Y el histograma C es un histograma simétrico, como los ejemplos que vimos de hombres y mujeres de 18 años con pesos en kilogramos. Si tengo este comportamiento, tengo más o menos un coeficiente de asimetría 0. Difícilmente nos dará un coeficiente de asimetría 0 exacto, porque los datos tendrían que estar perfectamente acomodados de esta forma, de menos a más y de más a menos. Como vimos en los ejemplos, si tenemos algo similar y el coeficiente de asimetría se deberá acercar a 0 para considerar que el histograma es simétrico y que los datos están distribuidos normalmente. ¿Qué pasa en la práctica cuando tengo algunos datos de muestreo? Observen cómo se comportan los histogramas. Si tengo pocos datos, en este caso 20 datos, posiblemente no me generen una forma de campana. Si voy aumentando los datos, poco a poco irán formando una campana y los datos estarán distribuidos normalmente. Con este ejemplo, con estas gráficas, estoy mostrando que en ocasiones es muy importante tener bastante cantidad de datos para revisar, ¿sí?, o para analizarlos con la campana de Gauss o con la distribución normal de datos. Por mi parte es todo en este tema de distribución normal. Espero le hayan entendido, espero me haya explicado, y si tienen alguna duda pueden comentar en el video.